La cabra que carga al bebé. Hola gato macabro. Quiero compartir una historia contigo. Cuando cumplí los 22 años, me surgió la oportunidad de trabajar en un rancho junto a mi mejor amigo, César. Él se había mudado con su familia a un enorme predio rural, y su tío, don Gerardo, nos ofreció empleo y alojamiento sin cobrar renta. La idea parecía perfecta para alguien como yo, acostumbrado al trabajo duro y con experiencia en el manejo de ganado. El rancho estaba muy lejos de cualquier pueblo, rodeado de cerros y matorrales que parecían no tener fin. Las primeras semanas todo marchó de maravilla. La esposa de don Gerardo, la señora Raquel, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Aunque el trabajo era intenso, me gustaba el ambiente, levantarnos al amanecer, atender al ganado, y al final del día cenar en familia. Nunca había tenido una experiencia tan cercana a la vida rural, y me sentía pleno. Sin embargo, todo cambió cuando un día de lluvia intensa tuve que llevar a las ovejas de vuelta al corral. El agua caía con tanta fuerza que era difícil ver con claridad. Mientras arreaba el rebaño, noté algo extraño. Entre las ovejas se movía una cabra negra que no recordaba haber visto antes. Estaba quieta, observándome con una mirada que me heló la sangre. Tenía las pupilas extrañamente dilatadas. Y me daba la impresión de que entendía perfectamente lo que yo hacía. Le grité para ahuyentarla, intentando que se separara del grupo, pero no se inmutó. César, que pastoreaba vacas a unos metros de mí, se acercó y me dijo que, si esa cabra había llegado sola, don Gerardo seguramente no pondría objeciones en quedárnosla. Al fin y al cabo, un animal más no haría daño. Así que, un poco incómodo, la llevé con el resto. Esa noche, cuando los metimos en un corral separado, los otros chivos se le fueron encima y casi la matan. La sacamos de ahí y los pusimos completamente aparte, intentando curarle las heridas. Para nuestra sorpresa, a la mañana siguiente se levantó como si nada. Cicatrizó de un modo tan rápido que nos dejó perplejos. Luego, al querer reintroducirla con los demás, la historia cambió. En vez de que ella fuera atacada, fue ella la que embistió a dos cabritos, matando a uno y dejando muy mal herido al otro. De inmediato, don Gerardo ordenó aislarla definitivamente. Las semanas pasaron y la cabra seguía ahí, encerrada en un corral pequeño. A veces, por las mañanas, hallábamos el candado abierto, y en el piso veíamos huellas en el lodo que comenzaban con 4 pezuñas. Y más adelante solo había marcas de 2 pisadas. Como si la cabra caminara en 2 patas. Cada vez que se lo contábamos a don Gerardo, él no sabía qué responder. Decía que esperaría un poco más para decidir qué hacer con ese animal. Cuando Raquel dio a luz, todos estábamos felices. Tenían un bebé precioso que parecía traer un aire de alegría al rancho. Pero justo entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas por las noches. Balidos en la oscuridad, golpes en la madera del granero. Una madrugada, mientras una tormenta sacudía los techos, me di cuenta de que no había asegurado bien la puerta de los establos. Me levanté a pesar de los truenos y la lluvia, decidido a solucionar el descuido. Al pasar cerca del corral de la cabra, oí mi nombre. No era la voz de César ni la de don Gerardo, pero sonaba como un murmullo de un anciano, repitiendo mi nombre. Me detuve en seco, empapado y con el corazón latiéndome a 1000. Entre relámpagos, distinguí a la cabra apoyada en el borde de su corral, de pie sobre las patas traseras, como si estuviera espiándome. No había nadie más. Sentí un terror indescriptible y corrí de vuelta a mi habitación sin terminar mi tarea. Al día siguiente, les conté a César y a su tío lo sucedido. Lejos de burlarse, se veían intranquilos, especialmente Raquel. Ella confesó que, siendo niña, su abuela le contaba leyendas sobre cabras que eran hospedaje de entes malignos. Nunca había dado importancia a esas historias, pero ahora temía que algo así estuviese sucediendo. Durante las siguientes semanas, aparecieron huellas extrañas en la tierra mojada. A veces escuchábamos balidos en mitad de la noche. Don Gerardo dudaba si sacrificar al animal o venderlo, pero nunca tomó la decisión. El bebé estaba en su cuna cada noche, y Raquel parecía dormir con un ojo abierto, inquieta por cualquier mínimo ruido. Una noche, pasadas las 2 de la madrugada, un grito estremecedor rompió el silencio. Luego, se escucharon disparos. César y yo saltamos de la cama y corrimos hacia la casa principal. Encontramos la puerta abierta y seguimos las voces hasta los linderos del rancho. Ahí vimos a don Gerardo y Raquel persiguiendo algo a la luz de una linterna. Corrieron sin voltear hasta llegar a una cerca de alambre de púas. Lo que vimos fue aterrador, una silueta negra, corriendo en 2 patas, sosteniendo al bebé en sus brazos. Era la cabra, con los ojos brillando en la penumbra, balando y emitiendo un sonido casi humano. Sin pensarlo, don Gerardo disparó.
Vimos que alcanzó a herirla en una de las patas, pero aún así la cabra dio un salto antinatural por encima de la cerca y huyó con el bebé en la oscuridad. Desesperados, corrimos alrededor de la valla para buscar la entrada y seguirla. Cuando por fin salimos del rancho, ya no había rastro de ella ni del niño. Pasamos horas buscándolos con linternas, llamando al bebé por su nombre. Al amanecer, encontramos un sendero de sangre. Poco después encontramos pedazos del cuerpo del animal, como si alguien se quitara un traje, y lo fuera abandonando por partes. Pero nunca apareció su cabeza. A unos metros de ahí, dimos con la escena más dolorosa, el bebé, sin vida. Aquello nos destrozó a todos. Raquel gritaba inconsolable mientras don Gerardo la abrazaba, temblando. César no podía articular palabra, y yo me quedé aterrado. Tras el funeral, me di cuenta de que no podía permanecer un día más en ese lugar. Renuncié y regresé a la ciudad sin siquiera cobrar mi último sueldo. Había ido al rancho convencido de que estaba hecho para la vida en el campo, pero después de presenciar algo tan espeluznante, comprendí que lo paranormal es real, y que los animales actuando como humanos van más allá de nuestra comprensión. El robapuercos. Hola gato macabro. Llevo tiempo pensando en compartir mi relato, y por fin me animé a hacerlo. Lo que te contaré sucedió durante la Navidad del año 2008, cuando tenía 12 años. Viajé con mi familia desde Tijuana hasta Mexicali para visitar a mis abuelos. Ellos nacieron ahí y viven en una colonia un poco alejada del centro. Cada Navidad se reunía toda la familia, incluidos mis primos que venían de distintas partes de la región. Casi no nos vimos en otras ocasiones, así que esos días eran muy especiales. Recuerdo que salimos de Tijuana muy temprano, cuando aún no amanecía del todo. El trayecto de aproximadamente 2 horas y media me parecía eterno en aquel entonces. Iba sentado en el asiento trasero del auto, fastidiado y repitiendo sin parar aquello de «¿falta mucho para llegar?», lo que naturalmente impacientó a mis padres. Sin embargo, mi emoción por encontrarme con mis primos y por toda la tradición navideña, los regalos, la comida y la piñata, podía más que mis quejas sobre el camino. Una vez que llegamos a Mexicali, el cambio de clima fue notorio. El calor seco me sorprendió, incluso en invierno, y el paisaje semidesértico me parecía muy distinto al de Tijuana. Mis abuelos viven en la colonia La Merced, cerca de algunos terrenos de cultivo. La zona es conocida por tener terrenos donde la gente cría gallinas, puercos y otro tipo de animales de granja. Aquella Navidad era distinta. Podía notar que muchos en la cuadra estaban ocupados atendiendo a sus animales por la temporada de siembra y cuidando todo para las fiestas. Cuando llegamos a la casa de los abuelos, mis primos ya estaban ahí. Les di un gran abrazo, siempre nos habíamos llevado muy bien y, aunque no nos veíamos con frecuencia, cada reunión era una fiesta. Tras saludarnos, fuimos a ayudar en lo que pudiéramos con la preparación de la cena navideña. Era de esas comidas grandiosas, con tamales, pozole y otras delicias de la región. Al anochecer, mientras mis tíos y abuelos terminaban detalles de la cena, nos invitaron a salir un rato a jugar. Porque de niños a veces estorbábamos más de lo que ayudábamos. Algunos vecinos también habían salido a disfrutar del aire fresco de la noche navideña. Empezamos a patear una pelota cerca de la banqueta. Un par de primos conoció a otros chicos de la cuadra porque también habían pasado varias navidades ahí. Así que en poco tiempo nos juntamos con 2 o 3 vecinos de nuestra edad. Uno de esos vecinos empezó a contarnos que, desde hacía unos meses, había corrido un rumor extraño en la colonia. Decía que, en las últimas semanas, varios puercos habían desaparecido de los corrales. Inicialmente pensaban que los robos eran obra de algún ladrón que buscaba vender carne. Sin embargo, poco antes de Halloween, la gente comenzó a ponerse nerviosa. Muchos aseguraban que veían huellas extrañas en el lodo alrededor de los chiqueros. Además, se oían gruñidos tétricos a altas horas de la noche, como si algo muy grande se paseara por las calles. Nosotros, escépticos, bromeábamos con la idea de algún bandido profesional de los puercos. Pero el vecino más hablador insistió en que no era un simple ladrón. Contó que un tío suyo, que solía regresar tarde de trabajar en los campos agrícolas, había visto algo en el patio trasero de un vecino donde criaban varios cerdos para la temporada. Según ese tío, alcanzó a distinguir la silueta de una criatura de contextura humana, pero con la cabeza y las patas de un cerdo. Aquello parecía estar devorando, o al menos mordiendo con furia, a uno de los puercos más pequeños. El tío, aterrado, le gritó una grosería para espantarlo, pero esa entidad, en lugar de huir de manera normal,
Pegó un salto y se perdió tras los matorrales que crecían cerca de un canal de riego. Confieso que al oír esta historia no supe qué pensar. Por un lado, me causaba gracia imaginar a una criatura mitad hombre y mitad cerdo dando brincos por las huertas. Por otro, ver la cara seria de los vecinos me inquietó. Mis primos y yo fingimos indiferencia, como si no nos hubiera afectado, y seguimos jugando. Pero la historia quedó rondando en mi cabeza. Un rato después, nos llamaron para cenar. Entramos y disfrutamos de la cena navideña como cualquier familia normal. Nos deseamos una feliz Navidad, rompimos piñatas, hicimos intercambio de regalos y nos divertimos muchísimo. Cuando terminamos los regalos, uno de mis tíos sacó una bolsa con cohetes, de esas que a los niños nos fascinaban en ese entonces. Fuimos a encenderlos afuera, pero esta vez, ya sin tantas luces navideñas y sin el movimiento de la cena, la calle lucía mucho más oscura y silenciosa. El plan era prender algunos cohetes cerca de un canal de riego que estaba a unas calles de distancia, pues nos gustaba ver cómo explotaban en el agua o en el barro. Así, nos alejamos de la casa de mis abuelos y, sin darnos cuenta, terminamos en un área descuidada, con bardas de bloques pintadas y montículos de maleza que se extendían cerca del canal. Íbamos 4 primos y yo, corriendo con la emoción de los cohetes. De vez en cuando, la luz de un cohete iluminaba brevemente el lugar, mostrando las plantas secas, o reflejos del agua estancada en el canal. En una de esas explosiones de luz, vimos algo. Entre la maleza, se distinguía la figura de un ser que nos estaba observando. Su piel pálida y huesuda contrastaba con la oscuridad. No alcanzamos a verlo con total claridad, pero parecía tener el rostro de cerdo, con hocico y orejas grandes, aunque de pie y con una postura casi humana. Al vernos, soltó un gruñido. Fue un sonido tan desagradable e inesperado que sentí que mi cuerpo se paralizaba por completo. Mis primos se quedaron paralizados por un segundo, y yo casi dejé caer la bolsa de cohetes. Por impulso, prendimos uno de los fuegos artificiales más grandes que traíamos y lo lanzamos en dirección a la criatura. El estallido iluminó la zona como un relámpago. Fue entonces que vimos con mayor nitidez su cuerpo. Se trataba, sin duda, de algo con forma humanoide, bípedo, brazos alargados y un torso casi desnudo, aunque recubierto por parches de un vello sucio. El rostro era lo más tétrico, un hocico de cerdo casi deformado, con los ojos negros, como 2 cuencas brillantes bajo la intensidad de la pólvora. No esperaba mucho. Apenas explotó el cohete, la criatura se dio media vuelta y corrió hacia el otro lado del canal. El movimiento era torpe, como si le costara trabajo mantener el equilibrio en 2 piernas, pero aún así logró internarse entre los matorrales con una velocidad que no parecía normal. Todo ocurrió tan rápido que tardé en reaccionar. Sentí que mis piernas temblaban como gelatina. Sin pensarlo más, mis primos y yo salimos corriendo hacia la calle principal, dejando a medio encender varios cohetes que pensábamos quemar esa noche. Cuando llegamos a la casa de mis abuelos, sudorosos y con la respiración agitada, nos topamos con los mismos vecinos a quienes habíamos visto antes. Al vernos tan asustados, nos preguntaron qué había pasado. Les contamos todo. Sin embargo, sus rostros no mostraron sorpresa, sino preocupación. Uno de ellos murmuró algo como: «Entonces sí es verdad lo que dice mi tío». Y justo antes de retirarse a su casa, me miró y añadió: «Tengan cuidado. Eso no es un cerdo normal». De regreso con mi familia, quisimos aparentar normalidad, pues no queríamos arruinar la velada navideña con historias de monstruos que roban puercos y acechan en los terrenos baldíos. Hicimos como si todo hubiera sido un susto provocado por nuestra imaginación infantil. Sin embargo, aquella noche se me hizo muy difícil conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba esa figura, con un hocico como el de un cerdo, gruñendo en medio de la oscuridad. Los siguientes días siguieron su curso normal. Convivimos con la familia, disfrutamos la comida y abrimos los regalos que aún quedaban. Evitamos ese lugar del canal y apenas mencionamos el tema. Cuando todo terminó y regresamos a Tijuana, me pasé semanas pensando en lo que habíamos visto. Lo comenté un par de veces con mis primos, pero acordamos no decírselo a nuestros padres. Seguramente habrían pensado que queríamos llamar la atención. Desde entonces, cada vez que alguien comenta haber visto animales extraños o criaturas humanoides, me viene a la mente aquella experiencia de 2008. Aún hoy me pregunto si lo que vimos era un ser meramente sobrenatural o si se trataba de algún otro tipo de fenómeno inexplicable. Sea lo que sea, guardo en mi memoria aquella imagen y me estremezco al recordar el gruñido que sentí resonar en mi pecho. El burro atropellado. Hola comunidad del gato macabro. Quiero compartir mi historia.
Hace 16 años, mi familia y yo vivíamos en un pequeño poblado cercano a San Pedro Pochutla, en Oaxaca. Nuestra vida era bastante sencilla. Mis padres atendían una tiendita de abarrotes junto a la casa, donde vendíamos desde frijoles y arroz, hasta refrescos y dulces. Mi hermana menor y yo siempre ayudábamos a despachar o repartir algunos encargos a domicilio cuando los clientes no podían salir de sus casas, ya fuera por enfermedad, por ocupaciones o simplemente por comodidad. Nos gustaba el ambiente de la tienda, vemos llegar a todo tipo de personas y, de vez en cuando, aparecía alguna persona con historias sorprendentes sobre brujas o nahuales en la región. Nunca les di mucha importancia. Una tarde, mi madre recibió una llamada inusual. Al otro lado de la línea, una voz ronca le pidió que lleváramos varios productos, principalmente maíz, sal y algunos alimentos enlatados, a una dirección que no me era familiar. El hombre insistió en que debíamos llegar antes de que se oscureciera. Mi madre, deseosa de ganar un cliente nuevo, aceptó la petición sin pensarlo mucho. Me pidió que reuniera los artículos solicitados mientras mi hermana alistaba una pequeña mochila para cargarlos. Partimos alrededor de las 5 de la tarde. El sol todavía brillaba, pero sabíamos que en poco tiempo empezaría a ocultarse tras los cerros. Siguiendo las indicaciones que nos había dado mi madre, caminamos hasta las afueras del pueblo. Tras casi media hora, dimos con la casa, un inmueble algo deteriorado, con paredes de barro y tejas rotas. Tenía un aspecto abandonado. Tocamos y esperamos. Después de unos minutos, se abrió un anciano de apariencia descuidada. Llevaba un sombrero viejo y un rebozo oscuro sobre los hombros, que contrastaban con su barba canosa. Sus ojos se veían hundidos, pero brillaban con una intensidad extraña. ¿Traen lo que pedí?, preguntó con voz áspera. Asentimos y le entregamos la bolsa con los abarrotes. Él la tomó con manos huesudas y nos invitó a pasar, argumentando que había dejado su cartera en la cocina. Al cruzar la entrada, un olor fuerte, como a humo y hierbas quemadas, nos envolvió. Mi hermana y yo nos miramos sin saber qué decir. El anciano avanzó despacio hacia el patio trasero, y nosotros lo seguimos. Ahí había un brasero apagado y varias velas derretidas. En el centro, distinguimos una pequeña cruz hecha con lo que parecían huesos de ave. Nos provocó escalofríos, pero el anciano regresó con unas cuantas monedas. Y nos las expandió sin más explicaciones. Sentí sus dedos fríos al rozarme la palma de la mano. Sin despedirse, se dio la vuelta y cerró la puerta de un golpe. Mi hermana y yo regresamos al pueblo con el corazón acelerado, sin comentar nada de lo que vimos. Algo en esa casa nos perturbaba, pero teníamos miedo de que mis padres se preocuparan de más. Además, no queríamos perder la oportunidad de nuevos clientes, ya que el dinero siempre nos venía bien. Pasaron unos días. Mientras tanto, mi tío Vicente, quien trabajaba como chofer de taxi para turistas que iban a las playas cercanas, mantenía sus rutinas de viaje a Mazunte, Zipolite y otras zonas costeras. Una noche, cerca de las 11, al regresar de una de sus últimas corridas, tomó la carretera sinuosa que conectaba con nuestro pueblo. Iba acompañada de mi tía Juana, ya que habían estado visitando a unos amigos en Mazunte y decidieron volver juntos. La carretera era oscura y tenía varias curvas peligrosas. Justo en una de ellas, se encontraron de golpe con un burro que cruzaba el asfalto. Mi tío intentó frenar, pero fue imposible evitar el impacto. El golpe fue seco, y el auto derrapó algunos metros hasta salirse parcialmente del camino. Asustados, bajaron a revisar los daños y, sobre todo, el estado del animal. Hallaron al burro aún vivo, pero muy aturdido y con algunas heridas. Llamaba la atención lo grande que era, y sus ojos parecían grotescos, como de un humano. Mi tío, preocupado por no dejar al animal moribundo en media carretera, decidió subirlo a la batea de la camioneta que usaba como taxi en esos días. Tenía un permiso especial para traslados de mercancía. Entre él y mi tía lo cargaron con mucha dificultad. El burro, aunque débil, seguía moviéndose, lanzando un rebuzno que estremecía por lo grave que sonaba. Al llegar a casa, ya de madrugada, mi tío estacionó el vehículo y decidió ocuparse del burro al día siguiente. El cansancio era tal que solo echaron un vistazo para cerciorarse de que el animal seguía ahí. El burro parecía estar dormido o inconsciente. Se fueron a dormir con la intención de llamar al veterinario del pueblo en cuanto amaneciera. Sin embargo, a eso de las 5 de la mañana, mi tía escuchó golpes y ruidos provenientes del patio. Despertó a mi tío, y ambos salieron a ver qué pasaba. La batea estaba vacía, el burro había desaparecido. Movieron las luces de las lámparas hacia todos lados, siguiendo rastros de sangre o huellas, pero solo vieron marcas confusas en el piso, como pisadas borrosas. Cuando enfocaron la parte trasera de la camioneta, se encontraron con algo que jamás habrían imaginado: un hombre acurrucado,
con el cuerpo cubierto de rasguños y un sombrero viejo que descansaba a su lado. Reconocieron enseguida su rostro. Era el mismo anciano que mi hermana y yo habíamos visto en la casa de aspecto abandonado. El hombre parecía malherido. Gimoteaba y suplicaba que lo llevaran a su hogar. Mi tío y mi tía, asustados, quisieron llamar a la policía, pero él les rogó que no dijeran nada a nadie, ofreciendo recompensas o favores si mantenían el secreto. Con el corazón en la mano y más dudas que certezas, los subieron a la camioneta y condujeron de vuelta a la tenebrosa casa. Al llegar, él salió tambaleándose, se quitó el sombrero y, antes de entrar, miró a mis tíos con furia contenida. Luego se cerró la puerta y desapareció. A la mañana siguiente, mi tío nos contó lo sucedido. Al principio pensamos que era una broma. Pero mi hermana y yo nos miramos con angustia, sabíamos que se trataba del mismo individuo al que le habíamos entregado a barrotes. Esa misma tarde, mi tía empezó a tener fiebres y pesadillas, luego mi tío y el resto de la familia también enfermaron. Soñábamos con rebuznos y con el anciano siguiéndonos por las calles del pueblo. Ningún médico encontró explicación. Una vecina que practicaba limpias y rezos nos dijo que probablemente se trataba de un trabajo de brujería. En pocos días, la fiebre pasó, pero mi tío y mi tía, intrigados, decidieron volver a aquella casa para aclarar las cosas. Cuando llegaron, se toparon con un terreno vacío y silencioso, la puerta estaba entreabierta. Y no había rastro del anciano. Solo hallaron restos del brasero y de aquella extraña cruz de huesos, esparcidos por el patio. Nadie supo a dónde se había marchado. Desde entonces, en nuestro pueblo circularon muchos rumores. Algunos afirmaban que el anciano se transformaba en burro para rondar los caminos de noche, otros decían que era un brujo que practicaba conjuros en sus fogatas y lanzaba maldiciones a quienes lo descubrían. Mi familia aprendió, con temor, que hay historias que superan cualquier explicación lógica y que, en ciertas regiones de Oaxaca, los relatos de brujas y nahuales pueden ser mucho más que simples leyendas. Los gatos de la casa de madera. Hola, gato macabro. No tiene mucho que descubrí tu canal y desde entonces me volví adicto. Quisiera compartir una historia contigo y tu audiencia, algo que me pasó hace unos 26 años. Cuando era niño, mis papás rentaban una casa de madera. Enfrente había una zona de monte muy tupida. La casa era calurosa en el día, fría en la noche y crujía con el viento. A veces, el sonido de los árboles me daba la sensación de que alguien caminaba entre las sombras. Una noche, me desperté de madrugada. En la cocina se escuchaban voces. Eran murmullos, como si dos personas platicaran en voz baja. Mi corazón se aceleró. Me cubrí con la sábana y llamé a mis padres. En ese instante, los murmullos se detuvieron. Mi papá se levantó y fue a mi habitación. Le conté lo que había escuchado, pero no me creyó. Me dijo que seguramente había sido un sueño y que volviera a dormir. Traté de hacerlo, pero me quedé con la sensación de que algo no estaba bien. Pasaron unos días y volví a escuchar los murmullos. Esta vez, no llamé a mis padres. Cerré los ojos, recé en mi mente y esperé a que desaparecieran. Una noche, mi papá se levantó al baño y vio a dos gatos negros debajo de la mesa. Se quedaron inmóviles mirándolo. Cuando él dio un paso hacia ellos, corrieron y desaparecieron en la oscuridad. Lo extraño fue que nunca los vio meterse en la casa ni salir. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Mi papá mencionó el incidente al día siguiente, pero no le dimos mucha importancia. En ese momento, no relacioné lo de las voces con aquellos gatos. Mis papás trabajaban de tarde y yo estudiaba en el turno vespertino. Un día, el maestro de mi salón faltó, así que la directora nos dejó salir temprano. Siempre llegaba a casa a las 5 de la tarde y mis papás hasta las 7, pero aquella vez llegué a las 4. Al acercarme, escuché la televisión encendida. Se escuchaban claramente los comerciales. Aún los recuerdo. Uno de yogurt con el futbolista Luis Fernández cantando, y otro de chetos. Parecía el canal 5 de Televisa. Me extrañó, porque la casa estaba vacía. Tomé las llaves y empecé a abrir la puerta. Justo cuando giraba la perilla, una voz de mujer gritó desde dentro: «Ya llegaron». Me quedé congelado. Abrí la puerta de golpe. El televisor estaba apagado, pero aún se escuchaba el sonido de la estática que hacía cuando se apagaba. Miré hacia el sofá. Y ahí estaban. Dos gatos negros, sentados, inmóviles. Uno tenía una pata sobre el control remoto. Me miraron fijamente. En un instante, salieron corriendo. Primero uno, luego el otro lo siguió. A diferencia de la vez que mi papá los vio, esta vez los seguí con la mirada.
Escalaron la pared con agilidad y se metieron por una grieta en el techo del baño. Me quedé helado. No podía estar ahí dentro. Salí corriendo y me senté en la banqueta, esperando a que mis papás regresaran. Cuando llegaron, les conté lo que había pasado. Mi mamá me medio creyó, pero mi papá no. Dijo que veía demasiadas caricaturas y me castigó quitándome la televisión. Sin embargo, sí creyó la parte donde escaparon los gatos y decidió tapar la rendija. Después de eso, ya no volví a verlos. Tampoco escuché los murmullos en la madrugada. Pero el techo era de lámina, y cada noche se escuchaban pasos y maullidos. No sabía si eran otros gatos o los mismos. No podía dormir. Sentía que, en cualquier momento, volverían a entrar. Afortunadamente, no pasaron muchos meses antes de que mis papás decidieran mudarse. El calor de la casa era insoportable y querían un lugar mejor. Nos fuimos lejos. Hoy, ya adulto, aún me dan escalofríos al recordar lo que viví.